Buenas a todas y a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Empanadilla Humana y esta semana tenemos la baraja Brul Ponza en escena. Hemos jugado con ella en el Pauper Royal 269, es un torneo que organiza Fullete y que ya os hablé en el último vídeo. Y que, bueno, son 4 rondas de suizo, al mejor que clasificado le dan premios. Es un torneo de estos gratuitos que puedes participar y que está muy bien porque te permite un poco ver hasta qué punto tu baraja es competitiva, pero no hay tanto nivel como lo hay en los Pauper Challenge o en las ligas normales. Y bueno, esta semana estoy jugando esta baraja, Grul Ponza. Me gusta bastante, la verdad. He jugado con anterioridad ahí con ella. Es una baraja que se hizo bastante famosa después de que saliera Model Horizons 3, porque hubo unos añadidos como la crisálida y como el Raspberry Purposer que mejoró bastante el tipo de baraja. Además, le fue bastante competitiva contra Brack 2 Madness, que era el momento, era la baraja que se jugaba bastante más. Se había jugado en el pasado como baraja más Brew, más bueno, casolana, pero luego sí que empezaron a tener buenos resultados. Después tuvieron un poco un declive cuando salió Young Willfire, porque con los chamanes te destrozaban la mesa y te mataban todos los bichos. Pero de todas maneras sigue siendo un buen deck, es competitivo. Yo os animo a utilizarla y a usarla si no la habéis probado. No manipula la baraja, eso sí. Es una baraja que, claro, vas un poco al top deck, entonces no te puedes quejar mucho si te salen tierras, pero tenemos una buena noticia, que es que tenemos un añadido, este tiburón que aparece aquí en la portada, y que es una baraja, es una carta que le viene muy bien a este deck. Es un bicho 4/5, ya lo veréis, con Reach, que tiene la habilidad de poder descartar una carta por turno y robar una carta. Luego lo vemos ahora en el deck check con tranquilidad. Así que nada, vamos a echarle un vistacillo a ver qué lleva esta baraja. Y os recuerdo que si os gusta el contenido de mi canal, pues os podéis suscribir para poder recibir todas las novedades que voy subiendo al canal y así me echáis un cable con el canal poco a poco. Bueno, pues muchas gracias y vamos a darle un caña y vamos a echarle un vistacillo a la baraja. Venga, vamos a ver qué lleva. Impampadadita, 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 una, humana. Impampadadita, 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 humana. Pues vamos a analizar el deck, este deck de Gruul Ponza. Bueno, pues llevamos una cantidad de tierras de 17 tierras, de las cuales, bueno, pues 2 son Wooded Retreat Line, que es una tierra que entra Tappet, que cuenta como montaña y como forest, y que es de Dominaria United. Lo llevamos porque nos lo podemos buscar en el Generous End. Buscamos tierra que sea bosque, nos sirve para buscar esas 2 tierras y encontrar el rojo. Luego llevamos una montaña básica y el resto todos son bosques, que por cierto son bosques de Rebecca White que son preciosos. Llevamos 4 Arbol Elf, que es una criatura que cuesta 1 verde, es un 1/1 y tiene la habilidad de que cuando la tapeas puedes destapear un bosque. Esto nos ayuda mucho a rampear y a ir más rápido a la hora de invocar nuestros hechizos. Llevamos el Utopía Sprout, es un encantamiento que cuesta 1 verde. Encantamos un bosque y cuando entra en juego esta aura, elegimos un color. Entonces ese bosque cuando se tapea por mana, añadimos un maná adicional del color que hayamos elegido. Entonces, esto combinado con el árbol elf, pues nos da varios manás a la vez. Tapeamos el bosque, nos da 2 manás, giramos con el árbol elf, volvemos a tapear y nos da 4, por ejemplo, en un bosque. Will Growth, que es lo mismo, pero en vez de encantar un bosque, se encanta una tierra normal, puede ser bosque o montaña, y cuando lo giramos nos da verde, un adicional verde. Sería un poco diferente, llevamos 3 de estos, 4 Utopía Sprawl y 3 Will Growth, ¿vale? Llevamos 4 Duplex, que es una carta de estas de Final Fantasy. Es un conjuro, cuesta 1 y 1 rojo,
y puedes elegir una de estas dos opciones. O haces 3 puntos de daño a una criatura y si fuese a morir ese turno, la exilias. O si no, también puedes exiliar directamente un artefacto. Esto nos va bien pues para las Sneaky Snacker, por ejemplo, pero también nos va bien contra las tierras artefacto que utilizan pues Grixis Affinity, Esper Affinity, Jund Willifier, pues todas estas tierras que no podemos destruir con nuestras petatierras normales. Llevamos dos criaturas, llevo el Thief. Las llevamos porque son de coste medio y nos permiten, cuando no tenemos suficiente mana, nos van a poner manas también. Es un bicho que cuesta 2 y 1 verde, tiene vigilancia, tiene trample, y cuando esta criatura entra en juego, creamos un tesoro, ¿vale? Entonces con ese tesoro, pues vamos subiendo de manás para poder invocar nuestros bichos más grandes. Thermocast, ¿vale? Es un hechizo que cuesta un conjuro que cuesta 1 y 2 verdes. Destruye la tierra objetivo. Y si esa tierra fuera una tierra nevada, tú ganas una vida. Es incluso bueno la idea de añadir a lo mejor en el futuro a los bosques que sean nevados, porque en algún momento determinado podemos salvarnos ganando una vidilla, a lo mejor contra Monorred o algo, petándonos una tierra nuestra. Esto no es una mala idea. Yo no lo he hecho, pero es una posibilidad. Llevamos los Mugolin Moss, que es un conjuro que cuesta 2 y 2 verdes. Destruye la tierra objetivo y tú buscas una tierra de bosque, de una carta de bosque, la pones en el juego tapeada y barajas la biblioteca. Va muy bien porque le petas una tierra al oponente y tú además te buscas un bosque. Que el bosque puede ser el Booted Ridgeline, porque puede ser esta opción. Entonces es el doble de bueno, la verdad. Bueno, las crisálidas, ¿no? De Model Horizons, que ya la conocéis, pero bueno, que pues un bicho que cuesta 2, uno rojo y uno verde, no tiene color. Cuando lo casteas, cuando lo ejecutas, ya pones directamente dos Razi 01, da igual que lo contrarresten, eso sí, el Razi van a entrar. Y tiene de fuerza, es un 2-3, pero cada vez que sacrificas un Elrazi, que lo puedes sacrificar directamente en cualquier momento, y añadir un mana incoloro, le pones un contador un contador +1/+1 a esta criatura. Entonces así se va hinchando, se va engordando. Esta es la estrella, entre comillas, de la baraja de la novedad, ¿no? Es la novedad. Es un bicho que cuesta 4, Thunderhead Gunner. Es un bicho que cuesta 4 y uno rojo. Es una criatura pirata, tiburón. Esta es de la edición, si no me equivoco, es de, sí, Aether Drift, exacto. La de los coches, la edición de esta que venía con los coches y demás. Y tiene reach, o sea que tiene alcance, puedes bloquear bichos con volar. Y además tienes la opción de que si descartas una carta, robas una carta. Solo lo puedes activar una vez por turno y en velocidad de conjuro. O sea, lo puedes activar bueno, en cualquier momento que puedes jugar un conjuro. En tu turno, vamos. Pero es mejor de lo que parece. Es más buena de lo que parece. El Avenging Hunter, que es un bicho que cuesta 4 y uno verde, es un dragón. Tiene trample. Cuando esta criatura entra al juego, tomas la iniciativa. Y bueno, con la iniciativa, pues vas haciendo como el mapa, ¿no? El mapita que tenemos de la mazmorra. Y entonces vas viendo primero, vas a buscarte una tierra, luego puedes ponerle dos contadores, luego puedes quitarle 5 vidas. Y así vas haciendo. Es una carta muy buena. Además, al ser dragón, con los Beat Weapon no le hacemos daño. También es bueno en ese sentido. Luego llevamos los Boarding Party, que es un bicho que cuesta 6. Es un pirata, tiene prisa, es un 6-3 y tiene cascada. Cascada es que cuando ejecutas este bicho, exilias las cartas que están en el top de tu biblioteca hasta que encuentras una que cueste menos. Es decir, yo podría jugar Boarding Party, voy mostrando y de repente pues me muestro un Avenging Hunter, pues lo juego. O un Thunderhead Gunner, o, o cualquiera, o un Monsalina Moss, o una Crisálida, Thermocast, el Teeth, el Suplex, Arbor Elf, cualquier carta que cueste menos.
que el coste que tiene ella lo puedes jugar gratis, ¿vale? Eso es muy bueno. El Generous End, los Ends, son 5/7 por 6 manás, por 5 y uno verde. Tiene alcance. Cuando entra en juego, creamos un token de comida. Estos tokens de comida cuestan, bueno, para poder utilizarlos cuestan 2, lo giras, lo sacrificas y ganas 3 vidas. Pero además tiene la habilidad de que si pagas uno incoloro y lo ciclas, puedes buscarte en tu biblioteca una tierra de bosque y ponerla en tu mano. Para eso es muy bueno, pues para eso, para las tierras que nos dan rojo. Y por último, tenemos aquí el Anojet Altisaur, que es un bicho que cuesta 5 y 2 verdes. Es un dinosaurio. Tiene alcance y trample. Es un 6/5 y además tiene cascada. Entonces sería lo mismo que hemos dicho con el Boarding Party. Como tiene mayor coste, pues tiene todas las cartas que tenemos en nuestra baraja, las podríamos jugar gratis. Es decir, una de ellas cuando aparezca. Vale, luego vamos a analizar el sideboard. Llevamos 3 Castitud de Fire, que es una carta que cuesta uno y uno rojo, y eliges uno, o haces un punto de daño hasta 2 criaturas, o exilias el artefacto objetivo. Esto lo llevamos pues, precisamente contra barajas que llevan artefactos, o también contra barajas que tienen bichos pequeños, como por ejemplo puede ser la Mono Red Rally, para matarle 2 bichos a la vez, o hadas, o elfos, por ejemplo. Breath Weapon es un limpiamesas, cuesta 2 y uno rojo, es un instantáneo. Cuando lo ejecutas, haces 2 puntos de daño a todos los bichos que no sean criaturas dragón, ¿vale? Entonces barremos toda la mesa, eliminamos todo lo que hay y así podemos continuar nuestro plan de juego, que es tener tiempo suficiente como para poner todos los bichos grandes y ganar, pegando. Llevamos Bitugazi Inspector, es un bicho que cuesta uno y uno verde. Como coste adicional a este hechizo puedes colectar evidencia 6. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que exiliamos cartas de nuestro cementerio con en valor de mana 6 o mayor. Y si lo hacemos, esta criatura, cuando ha sido hecha la colecta de evidence, pues le ponemos un contador +1/+1 y además ganamos 2 vidas. Y además tiene alcance. Esto nos va muy bien contra hadas, principalmente, pero también nos va bien para ganar unas vidillas contra barajas agro. Y además es un bloqueador que se te puede quedar un bloqueador 2/4 que no te lo puede matar con rayos. Así que también está muy bien esta carta, me gusta mucho. El Niles Disciple es un bicho que cuesta 2 y 2 verdes, es un 3/3. Cuando esta criatura entra en juego, ganas vida igual a tu devoción a verde. ¿Qué es el devoción a verde? Pues cada verde que tengas en tu coste de mana de permanentes, ganas tanta vida como tienes de estos símbolos verdes. Es decir, si tuviéramos el Naya Disciple entrando en juego y tenemos una Noyeta Tisaur y una Avenging Hunter, ganaríamos 5 vidas. Esto se lleva en vez de la Weather of the Storm porque es un bicho que va a pegar y nos va a hacer ganar más vidas de las que parece. Llevamos los 4 precisamente pues para asegurarnos que los robamos y los podemos utilizar en el juego. Es un coste un poco alto jugado y vale la pena, la verdad. Y por último llevamos las reliquias, que las llevamos pues eso, para Spy Combo, para Dredge, aunque Dredge últimamente no se ve tanto, para Monoblue Tempo, Terror, que diga. Y bueno, pues es un artefacto que cuesta uno. Si lo giras, exilia, el jugador objetivo exilia una carta del cementerio a su elección. Y si pagas uno y exilias este artefacto, exilias todos los cementerios y robas una carta. Pues este sería digamos, la lista de la baraja que vamos a jugar hoy en, en este torneo. O sea que ya veis que las novedades principales serían los suplex y los Thunderhead Gunner. Lo demás es bastante, bueno, a lo mejor los Jewel Thief, que no todas las listas lo llevan, pero bueno, tampoco es tan novedoso. Pero esas dos cartas serían las más novedosas de nuestra lista. Pues venga, vamos a darle caña, vamos a ver cómo nos va este torneo y nada, espero que os guste la lista. Vamos para allá, venga. Bueno, pues estamos aquí en la primera ronda con nuestro Pauper Royal de esta semana.
Estamos jugando Gruul Ponza, como hemos dicho antes, una versión un poco diferente a la que se juega normalmente. La hemos hecho con la ayuda de Malicious Dragon, compañero del equipo de Paradilla Team en Cas Real. Y nada, vamos a ver cómo se nos da esta primera ronda y a ver cómo va esta baraja en este meta actual. Él también la está jugando en paralelo, así que vamos a ver qué conclusiones sacamos. Pues venga, vamos a empezar. Jugamos contra el usuario Ikara, vamos a desearle buena suerte. Y empezamos nosotros. Vamos a ver qué mano tenemos. Un maná. Es muy arriesgado, no nos podemos quedar esto. Vamos a hacer un mulligan. Con 2 manás hubiéramos podido arriesgar, pero con un maná no. Vale, esta es un poco mejor. Tenemos árbol elf. Podemos quitarnos una tierra o el Anoya Tartisaur. Pero bueno, el Anoya Tartisaur lo queremos porque si todo va bien podemos jugar el árbol elf. Aunque es una carta que cuesta mucho. Me parece que la vamos a quitar. Nos vamos a quedar con una mano sin nada de value, pero con el árbol elf. Aquí. Vamos a jugar así. Maná. Estamos jugando contra Fairies, ¿vale? Vamos a jugar el Will Grows. No, vamos a jugar el Utopía. Vamos a tapear esto. Y le vamos a petar la tierra. Y vamos a jugar el Good Line. Pues al final sí, si nos hubiese quedado el Altisaur hubiera sido mejor. Pero bueno, es lo que hay. Uy, no tiene tierra. Esto es muy bueno para nosotros. Sí. Vale, pues nosotros vamos a jugar. Vamos a jugar el Will Growth en el Forest. Y vamos. Capeamos. Nos da 3. 6. Y vamos a jugar nuestro deck. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Descartar una carta y vamos. Estupendo, pues muy bien. Estamos muy bien plantados. Puede que la primera partida sea fácil, porque él nos juega a tierra y nosotros tenemos ya un pino. Vamos a ver si se resuelve rápido o... Mira, ya robado. Para hacer alguna cosita. Pero bueno, siguiente turno vamos. Y le pegaremos con trample. Él no puede pegar porque tenemos el bicho. Me molesta mucho con Rich. Contra hadas este deck es muy bueno. Es un buen pairing contra ellas. No deberíamos de tener problemas, a no ser que tengamos muy mala suerte. Que vamos a ver. Vamos a jugar el Altisaur, me parece. O podríamos jugar el Acid-Moss, pero yo creo que es mejor. Sí. ¿Que robamos? Vale. Nada. Si la matamos. Y le pegaremos con el Thunderhead. Se quedó con una mano de una tierra, es que es arriesgado. Pero jugando a hadas no es una locura tampoco. Venga, primera partida pinta muy bien. A ver qué roba. Pero nosotros hemos plantado los pinos. Nos puede hacer un snap. Pero bueno, se tiene que ver a ver qué es lo que tiene en la mano. Vamos a ver. Vale, nos hace un snap al Thunderhead. Capaz de tener 2 snap. No. Es raro que lo haya hecho al Thunderhead y no a la Anoya Tartisaur, pero bueno, él sabrá. Vamos a pegar con el Anoyet. Le hacemos 6.
Hacemos 6. Vamos a levantar esto y a jugar aquí. A ver si tiene counter. Hace un snap. Vale, nos sube el otro Anojet. ¿Le petamos la tierra o nos hace counter? Le vamos a jugar el otro. Spell Pierce. No, no tiene Spell Pierce. Vale. Tiene tierra. Vamos a ponerle utopía a este. Hicimos rojo. Levantamos esto. Tenemos 8. Tenemos 16. Nos llega, me parece, para el otro. No, nos falta un maná. Vale, pues hemos cagado uno. Bueno, esta partida está saliendo todo, ¿eh? Nos está viendo venir. Y poco está pudiendo hacer, la verdad. La segunda partida será diferente. Vale, pues nada, pues pegamos con los dos y ganamos. Venga, la primera partida de la primera ronda ganada. Vale, contra Feris. Instinto de Fire. Y los inspectores no están nada mal tampoco. Tal vez quitaría los suplex, que aunque hacen 3 años, pero es sorcery. Y me han gustado los Thunderhead, la verdad. Pero van a sufrir con hate, contra rojo. Los Boarding Party tal vez quitamos. No es una mejor carta. Los Avenging Hunter con tanta Fairy. Vale, los podemos quitar también. Sí. Y un Boarding Party más. Yo creo que sí, está bien. Vamos a ver. A ver con qué nos sale. Tenemos Elfo y tenemos Weavgrows. Lo que nos falta es tener fuente roja para poder jugar el Breath Weapon. Vale, el Elfo, a ver si no me hace counter. Vale, no hace counter, no tiene Force Spike. En el segundo siguiente supongo que nos hará... Ahora pegará con el Brim Barrow Intruder. Y puede que tenga una dita para fastidiarnos el... A ver qué hace, a ver si se tapea. Sí, se tapea, pone el Mon Circuit High, vale. Y nos da todo. Duele mucho. Sí, sí, esto nos duele mucho. Sí. Vale, pues nada. Vamos a jugar aquí el Weavgrows. Y le vamos a dar todo. Qué lástima porque estábamos ya encarados. Estábamos encarados. Vale, pues pegará otra vez con el Mon Circuit. Tiene 3 manas abiertos. Necesitábamos una tierra para ver si podemos jugar el Monasit Moss. Esta partida va a costar bastante más. La verdad que el Wind Monster este nos ha hecho daño con el Elfo. Es nuestra manera de rampear. No me lo esperaba, la verdad. Sí, Chrysalis, pero no podemos jugarla. Vamos a jugar haremos una tierra, aunque ahora no es muy relevante.
Vale. Empezamos una tierra, le da igual. Juega un Stutter, juega un Off One Mind. Ella está cómoda ahora. Pega con las dos. Roba, descarta. Vamos a 13. Estamos en problemas. Vamos a robar. Robamos un elfo. Necesitamos el elfo, si no nos vamos a ir de la partida. Stutter. Sí, tiene Stutter. Entra. Vale. Ahora que estamos fastidiados somos nosotros. Es un buen pairing para nosotros hadas, pero como veis también son muy duras. De esta manera es difícil ir contra ellas. Ahora necesitamos un mana rojo y claro, no es tan sencillo de encontrar. Vamos a ver qué robamos. Estamos... Creo que vamos a sidear fuera el Thermocast. No estamos sacando de partido y es una carta aquí que no nos pinta nada. En los Moon Willy sí, porque nos permiten el acceso al robo. Sí, esto se va a ir fuera, los Thermocast, ahora lo veo, y meteremos los suplex. Eso siempre va a ser mejor. Un petabicho que no esto. Vale. Es suya. Partida. Vale, pues 1-1. 1-1, vamos. Y vamos a ver qué sideamos. Ya ha colgado el Magic Online. Esperemos que no tenga opción. Vamos a meter los suplex y vamos a sacar los Thermocast. Sí. Y vamos a jugar así. Venga, a ver si conseguimos tener suficiente mana para empezar a arrancar. Y una vez que arranquemos ya la cosa se va a poner más fácil. Vale, tenemos rojo y tenemos Willgrows. Vamos a jugar Forest y lo vamos a encantar con el Willgrows. En el turno siguiente llegó el Teeth. Pues así puede jugar las fuentes y los bichos que tenemos. Vale. Utopía al Forest. Usa rojo. Y jugamos un Llegó el Thief. Vamos a ver si no se queda la mano con counter. Nosotros tenemos un bicho ya en la mano, en la mesa que diga. Un 3-3, que no está nada mal. Y con vigilancia. Juega todas las hadas. Va a pegar con el Fireseer. Vamos a ir a 19. Vale. Vale, ¿qué hacer ahora? Jugamos la tierra, eso seguro. Llegamos. Ahí llegó el Thief. Y yo creo que aquí lo indicado es jugar el Thunderhead. 1, 3, 4, 5. Parte y luego, pero yo creo que meter este bicho es importante. Le podríamos matar los dos hadas también y dejarle con una, pero yo creo que no, creo que vamos a hacer esto. Y vamos a jugar el bicho. Bueno, puede tener un snap, sí. Si lo tiene, pues bien por él. Pero si no lo tiene, pues tenemos un bloqueador de voladoras. Vamos a ver, parece que no lo tiene. Parece que no. ¿Pega? No pega. Vale. Vamos a... Pegamos solo con uno. Le tenemos que meter presión. Vamos a pegar con los dos. A ver qué hace. Entran los dos. La dejamos a 10. Y vamos a intentar jugar un Willy a una de sus tierras. ¿Tiene hada? Sí, tiene hada y la juega. Vale, pues no entra eso. 4 hadas.
Baja tierra, 4 cartas en mano. Vamos a ver qué juega. Puede que nos juegue un Bind the Monster. Pega con todo. Vale. Pega con ninja. Y se subirá la Spell Stutter. No. Se sube una Fairy Miscreant. ¿Y qué hace más? Nueva carta. No hace nada más. Vale. Nosotros tenemos un problema ahora, de verdad. Sí. Hacer 3. Vamos a rojo. Y le vamos a dar turno porque no podemos jugar el Boarding Party. Vamos a ver qué hacemos. Baja tierra. One Mind. Todas 6. O sea, todas las cartas. Estas 6 de cartas. Fire Miscreant. Lo que nos falta es un Bind the Monster. La verdad que... Honor to Scream. Convierte el bicho en un 0-2. Qué dolor. Vamos a ver. Pega con todo. Vale. Vamos a ver si pone hadas. No pone nada. Final de turno. Circuito. A ver qué hace él. Usa la counter. Counter. Está pensando. Nos hace counter. Vale. Jugaremos el Boarding Party ahora la siguiente. O mejor, el Anoya Taltisaur. Pero me parece que no llegamos. No, no llegamos. Era la buena carta. Vale, vamos a jugar esto en las Tutor. Y pegamos con el Boarding Party y el Jewel Thief. Tal vez tenemos que haberlo hecho al Moon Circuit. Porque ahora nos va a matar un bicho. Sí, me equivoqué. No pasa nada, nos lo va a matar. Se queda con 3 hadas, 5 cartas en mano. Y a ver si conseguimos que entre a Noyet. Necesitamos un... La verdad es que estoy jugando bastante mal. Vale, no podemos jugar el otro bicho. Podemos pegar con el Jewel Thief. Tiene 4 cartas en mano. Vamos a pegar con él. Puede que nos haga -2, -0. No. Nos deja entrar. Le dejamos a 1. Y vamos a jugar el otro Thunderhead. En la counter. No tiene counter. Vale. Bueno. Si pega o no pega.
pega. Nosotros pegaremos con los dos. Por si sale alguna cosa. Ah, no hay el Artisaur. El Flyer. A las dos alas. Bueno, no ha robado demasiado bien, porque si no nos podía haber hecho daño, la verdad. Espero ir jugando a la mejor. Es la primera vez que la juego, hace mucho tiempo que no estoy jugando Ponza, así que bueno. Pues estamos en la segunda ronda. Hemos ganado la primera contra Fairies. Vamos a jugar contra el usuario Chines 201. Ya os deseo buena suerte. A empezar. Empezamos nosotros. A ver qué robamos y contra qué jugamos. Bueno, pues esta es una mano que está. El rayo de inicio es una mano muy buena. Si tiene rayo, pues iremos más lentos. Pero tampoco es mala. Vamos a ver. ¿Contra qué jugamos? Tiene 201. ¿Qué ha hecho en la primera ronda este chico? ¿O esta chica? Ha hecho... ¿Qué ha hecho? Debe haber hecho 2-1. Ha ganado 1-2, sí. Vale, pues... Y le damos tiempo. Luego puede ser White Winnie. Vamos a ver qué es lo que está jugando. Vamos, bosque. Rojo. Nos da 2. Destapeamos. Nos da 4. Lástima. Bueno. Pero no nos vamos a quejar. Jugamos un Jewel Thief. Le vamos a poner otro con rojo a esta y le vamos a dar turno. También puede ser Cowgates. Si juega otro mana blanco, no, otro mana blanco es... Ah, está jugando Heroic. Uf. Vale, está jugando Heroic. Pues eso le tiene que marchar, pero ya. Si no, nos metemos en un lío. Vamos a ver. Jugar el Boarding Party lo antes posible. Pero yo creo que no nos lo podemos jugar. Y teniendo el suplex, lo hemos de jugar. Es posible que... para hinchar el bicho. Vale. Vamos a pagar... 1. Warp. Del Warp. Sí, pagamos el 2 del Warp. Y pegamos con el... Vale, hemos ralentizado un poquito. Si no, tiene otro bicho. No he jugado contra la Mono White Heroic, la verdad que no. Parece que no tiene bicho. O suplex, o sea que vamos servidos. Vamos a ver. Vamos a jugar el Boarding Party. Vamos para allá. Cascada. Clásico, Utopía. Vamos a poner aquí. Decimos que hay 11 verde. Y vamos a pegar con los dos bichos. Podríamos buscarnos otra tierra con el lleno de Send, pero no en la siguiente turno, o sea que lo vamos a guardar. Esta primera partida parece que es nuestra. Sí. Esta primera partida tenemos contra el White Heroic.
esto es una duda bastante importante. ¿Qué sacamos y qué metemos contra ellos? Los suplex, por supuesto, se quedan. Los Casting to the Fire, como mucho por el bicho volador, pero tampoco lo veo. Es un pelín difícil, la verdad. No tenemos Declaimers, esta versión no lleva Declaimers. Llevamos los Casting to the Fire en vez de los Declaimers. Ahora se echan de menos, la verdad. Vamos a ver. Vamos a poner 2 Blade Weapon. Y vamos a quitar Avenging Hunter. Avenging Hunter. Sí. Vamos a probar así. Tenemos que ir muy rápido contra él, si no nos pasa por encima. Tierra. Vamos a hacer Mulligan. Tenemos 2 suplex muy buenos contra él. Una montaña. Y Wiggrows. Nos la podemos arriesgar a quedar y probar de encontrar un maná. Si encontramos un maná, muy arriesgado. Tener 2 suplex es bueno. Y tener 2 suplex es bueno, pero si no robamos tierra nos hundimos en la miseria. Vamos a robar. Pero sabiendo que juega Mono White Heroic, pues vamos a intentar a ver si robamos una tierra y le podemos jugar el suplex. Si no, pues nada, pues estaremos fuera. Vamos a ver cómo nos sale esto. Bueno, vamos a ver. Juega el 0-4. Eso es bueno. Vamos a jugar un Forest. Y Wiggrows. Meteremos una tierra, esperemos que no tenga demasiadas. Y hemos de robar otra más. Que no tiene tierra. Vamos a ver si robamos la tercera. Necesitamos una tierra más. Vamos. Le petamos esta. A ver. Vamos una tierra más. Venga. Venga con el Deflate Elite. Tierra. No. Vale, vamos a haber jugado un suplex. Pero no hemos jugado. El roba tierra. Sí, el roba tierra. Vamos a ver qué encantamiento pone. Vale. Se convierte en un 2-6. Y nos queda con los 2. Vamos a 16. No robamos tierra, pero hemos robado... vamos a ver que nos dé rojo o verde. No. Y vamos a jugarle al de Plate Elite. Vamos a la tierra. Venga, vamos a ver si podemos luchar un poquito esta partida. Esperemos que no robe tierra. Eso que juega. Que le da vigilancia. De daño más. Vamos a 8. Pues necesitamos petarle la tierra y que no robe nada más. Charis. No está mal. Los tokens podemos ir tirando. Vamos a ver si nos roba tierra. Por una tierra por turno. A ver, ¿qué roba? El problema es que no tenemos nada contra encantamientos y claro.
Se nos hace muy cuesta arriba la partida. El turno siguiente, el Cereal Armor se va a poner muy bestia. Es un 7-11 con Fish Strike. Y ahí sí que tenemos un problema. Hemos de ir bloqueando todo el rato. Vamos a sacrificar. Nada. Y ahora le petamos la tierra. Vamos a encontrar más bichos. Vale, vamos a petarle la tierra. Ponemos una tierra nosotros. Vale, ponemos la Unit Retail Line para tener más rojo. Podemos pegar con la crisálida. Es un poco arriesgado. Que si le sale maná nos puede matar el bicho, pero es que no tiene para matar bichos. Y esto no tiene color. Bueno, tío, a veces llevan cuchotes ahí. Vale. No vaya a ser que nos haga alguna jugarreta. Y por 3 puntos de daño tampoco nos arriesgamos. Aquí lo malo es eso, que tiene un bicho 7-11. Nueva carta. Encuentra la tierra. Parece que no. La tierra. Va a pegar. Bloqueamos. Y sacrificamos. Tenemos que colgar alguna crisalida más o algún bicho más, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Nos va a pegar y nos va a matar. Es que se hincha súper rápido con el Cereal Armor. Ha sido visto y no visto. Que robamos. Vale, petatierras, estamos servidos ahora. Vamos a robar esta, vamos a jugar esta. Y vamos a utilizar la habilidad de descartar. Yo creo que a lo mejor descartar el suplex, ¿no? Y que... A ver qué robamos. Un End, vale. Vamos a 4. Si no juega tierra y no le pone nada, dejamos que entre. Encuentra tierra. Oh, lifelink. Esto es un 9-3, estamos forzados a bloquear. Qué duro es este deck, ¿eh? Madre mía, con tan poco maná, lo que te llega a hacer es increíble. Vale, pues va a ganar mucha vida. Se va a 25 de vida. ¿Qué necesitamos? Pues crisálidas. Pues ahí las tienes. Pues esto es un muy buen robo, la verdad. Esto es un muy buen robo. Nos va a dar 2 turnos de descanso. Carta que podemos robar, la verdad. Pegar con la crisálida. Me hubiese gustado haberle petado la tierra, pero no nos da para hacerlo. Podríamos haber buscado una tierra, pero yo creo que nos vamos a quedar así, con el ente en la mano. No juega nada, pega. Vale, nosotros bloqueamos con un token de desgracia. Quitamos para que no gane vida. Comprados. Hemos de conseguir más crisalidas. Es lo que nos salvaría. Vamos a ver. Daño. Y que juega un armadillo. Vale. Vale. ¿Qué jugamos ahora? Yo creo que vamos a jugar... Sí. De la tierra. Y
Hacemos otra de estas tapeadas. Vamos a jugar el elfo. Y vamos a pegar con la crisalida porque la otra nos la va a bloquear. Y vamos con esta. Necesitamos más crisalidas. Si no hubiese puesto el lifelink, posiblemente hubiera sido partida para nosotros, pero con el lifelink no hay manera. Llevas una baraja que no tiene casi tierras. Ha jugado 3, le hemos petado tierras. Y lo basemos otra. Sería lo suyo. Porque si no van a empezar a ganar. Imagínate con unos más de 9 de daño. Es que es una locura. Vamos a sacrificar. Engordamos las salidas. Podemos pegar con 6. Este es el problema. Ya, pues venga. Anoye Tartisaur. Vale, no está mal. Vamos. El Anoye. El Anoye. No sé si podemos bloquearlo con. Y nos hace 9. 9. Y nosotros necesitamos hacerle 13. Demasiado. Bueno, vamos a intentar. A ver qué robamos. Un suplex que ahora mismo no nos sirve para nada, la verdad. En medio. Sí, lo vamos a quitar de en medio, pegándole aquí. A este, por ejemplo, haciéndole daño. Un poquito justo, eso sí. Ahora pegará y le tenemos que bloquear. 6, 7, nos hace 9. Nos mata 9. Y nosotros le hacemos 6, 4, 16. Ahora no pegaremos y si no juega nada más, le podemos bloquear con los bichos. Vamos a ver. Aquí resistiendo como se pueda. Ay, mía. Qué duro. A ver si pega. Él no pega ahora. Vale. A ver si podemos acumular bichos y pegar de una vez y ganarle. Eso no estaría mal, la verdad. Vamos a jugar. Ahí. Vamos a ver qué robamos. Vale. Aquí. Puede que lo perdamos por tiempo, ¿eh? Porque estoy viendo que va muy lento el Magic Online. Él va a ganar 9 puntos de vida, por lo tanto cuando peguemos tiene que ser bastante fuerte la pegada. A ver si mientras robamos una crisálida. Otro bicho grande. A ver, encontramos. Esto no lo podemos jugar.
O si lo podemos jugar. Y nos buscamos una tierra. Ya. Vale. Pues vamos a dejar. En algún momento robará la tierra. Pero ahora no roba la tierra. Nosotros estamos acumulando bichos para intentar pegar de una vez por todas y ganarle. Robamos tierra. Vamos Egunen. Vale. Tenemos un Flood Token, por si acaso. Todavía no podemos ganar pegando. A ver si no encuentra la tierra. Porque si le pone algo más al bicho, entonces sí que será muy complicado ganarle. Vamos a levantar esta tierra y ganaremos 2 de vida. Vale. A ver si encontramos otra cristálida. Y jugaremos el otro event. Vale. Tiene, vamos a contar como que 25 de vida por el Fist Strike. Tenemos que hacerle 25 de daño. 25 de daño para que sea letal. No roba tierra, ¿eh? Está ahí estancado. Damos la tierra y petamos el Flood Token. Es un deck súper incómodo de jugar contra él. 25 hemos de hacerle de daño. A jugar esto. A ver. No, esto. Y ahora le podemos hacer, contando que nos bloquean más grandes, será el 6. Le haremos, o sea, van 6 y 6. Le hacemos 4, 5, 11, 17, 23. Sí. No me equivoco, llegando con todo ahora le ganamos. Vamos a ver si es verdad. Si nos equivocamos, pues ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Bloquea. Hace daño. Va a 25. Y ganamos la partida. Pues venga, tercera ronda contra David Pirito, que fue quien nos ganó Mono Red Rally. Vamos a ver si juega lo mismo o si juega otra cosa.
Y vamos a ver si podemos vengarnos de lo que pasó ayer. Venga, vamos a por la tercera ronda. Le vamos a desear buena suerte, pero no demasiada. Hay que ser caballeroso, eso sí. Y vamos a empezar, a ver qué mano nos da. Es una mano un poco regulera, es lenta. Por otro lado, le podemos hacer daño. Sí. Necesitaremos robar una mana. Me la voy a quedar. Y probaremos suerte, a ver. Hacemos nivel 6. Es un poco arriesgado lo que acabo de hacer, porque necesitamos una tierra más para poder jugar el Mowili y tener más tierras. Pero bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Sí, está jugando Monored Rally. Picuro. Y sí, es la misma. Venga, mana. A ver, esto me ha gustado. Vale. Vamos a ponerle un rojo y le vamos a petar la tierra con el termocast. Tampoco lleva muchas tierras, o sea que también le podemos hacer daño de esta manera. Vamos a ver. Tiene tierra. Un Tomb Raider. Vamos a ir a 16. ¿Vale? Vamos a ir a 16. Pero entonces le vamos a petar otra tierra y vamos a dejar que entre. Sí, vamos a... Y al tío. Nos llevará a 13. Tiene tierra, ¿vale? Vale, un Clockwork. Lo va a llevar a 12. Vale, robamos tierra. ¿Crisálida o Elet? Vamos a jugar Crisálida. Aprovechar el mana suficiente es importante. Vamos a jugar Elet. Y al menos tenemos un bloqueador y ganaremos vida con él. A ver si no nos juega ningún rally ni ningún Bushwaker. Mana Bushwaker sería lo peor que nos puede pasar. Si tiene la mano torcida este hombre. Vale, vamos a bloquear. Podemos recibir más daños. Puede que saque la tierra, pero bueno, tenemos que arriesgar. Sí, esa de tierra. Y vale, juega un Moon Intrimisari. Y otro Moon Intrimisari, no veas. No está mal. Y nos juega un Galvanic. Vale. Le he unido. Bueno, pues vamos a jugar Crisálida. Vamos a jugar Crisálida. Vamos a poder pegar durante unos cuantos. Y vamos a... Sí, nos vamos a quedar aquí. Habla con el bicho. Y ganaremos. Le he unido. ¿Cómo va este hombre? La verdad que tiene manos escandalosas, ¿eh? Ya nos lo hizo en la final el otro día. Y hoy también. Hoy tiene también manos espectaculares. Yo soy jugador de mono del rally también. Pero no me salen tan buenas manos. Aunque bueno, con la Cultota sí que tuve toda la suerte. Pero bueno, era un deck que iba solo.
Y ahora necesitamos las cartas que necesitamos. Cartas como trample y cosas así. Vamos a descartar. Y a ver qué robamos. Lightning Hunter, ¿vale? Tenemos que aguantar ahí. Lo malo es que mientras tanto nos puede ganar con los... no me gustaría esperar demasiado. Podríamos pegar. Tiene 2 cartas en la mano. Un artefacto, una token en mesa. Rayo. Salida. Bueno, no tenía que haber sacrificado Venture Solve. A ver qué se ha robado. Un rayo y otro Venture Solve. No está nada mal. Este hombre, la verdad que tiene feeling. Tiene mucho feeling con este deck. Vale, Boarding Party. El Avenging Hunter. Vamos a buscar una. Lo descartamos el bicho. Vamos a uno de estos. Y le vamos a dar turno. Sí, le vamos a dar turno. No nos interesa que nos quite el... Es arriesgado contra él, pero es que lo tenemos que hacer. Child Lighting y Lighting Ball y pues dan el piculo. Pierde el Lighting. Vale. Y nos consigue. Madre mía. Pues... hemos tenido suerte, la verdad. Excepto de Fire. Hay Red Weapon que diga Red Weapon. Los discípulos. Punto de Fire, Red Weapon. Los B2. Y yo creo que lo vamos a sacar todas las petatierras. Porque contra él, las petatierras hace bien. Sí, le puedes ir frenando, pero antes o después. El Avenging también lo vamos a sacar. ¿Y qué más sacamos? Los suplex se quedan. Un boarding party que nos lo mata con un rayo. Sí, tal vez un par de boarding party. Sí, creo que está bien así. Creo que está bien así. Venga, vamos. A ver si... como la primera. A lo mejor las petatierras que me hacen crecer no debería haberlas quitado. Bueno, ya están quitadas. Así que los arrepentimientos ya no sirven. El instinto de Fire de mano.
Un maná, no. Esto no lo podemos quedar. Porque nos lo van a matar. Esto es un poco mejor. Vamos a quitar el Anulle Tantisaur. Y es un poco lenta, la verdad. Es un 1-3 para ir bloqueando. No puede matar con el... Sí, no se puede matar con un rayo. Si él ha hecho... Se queda con 7 cartas. No es una gran mano, la verdad, la nuestra. Muchas dudas. La tapet y le damos turno. Creo que en el sideboard, si te vamos a jugar, el board party lo vamos a quitar y vamos a poner las tierras de 4. Esas sí que nos gustan tierra y eso nos interesa. Todo. Un casinto de fire necesitaríamos que nos saliera, la verdad. Vale, no sabe maná. Podemos intentar curvar. Pues vida. Pero bueno, es un bloqueador. Si lo quiere matar, pues tiene que pegarle un rayo. No creo que lo haga, pero ahí está. Necesitamos un maná para... podemos meter las crisálidas. Uy, que viene Rally. Uy, que viene Rally. Rayo. Vale. Nos pega con 3. Vamos a de 13. Tiene una carta en mano. Hay que aguantar como sea. Ahí, sobreviviendo como podemos. Turno siguiente, hemos jugado Crisalida. Y el siguiente, la Nayas Disciple, a ver si podemos llegar a eso. Tierra, 2 cartas, 2 tierras, tapé 2 tierras. Bushwaker, madre mía. Qué desastre. Y rayo, madre mía. Pues esto es partida para él. Sí, esto. Pues nada. Una baraja de quiere. Lo quiere. No podemos hacer nada porque ganamos vida. Lo quedamos a 1 y no llegamos. Si jugamos Grisálida, lo quedamos a 3 y nos entran 2 también. Nada que hacer. Pues fuera. ¡Ah! ¡Qué difícil! Vamos a meter los Acidmos. Quitamos un Sanulia, Tantisaur. Y vamos a ir a jugar con esto. A ver qué tal. ¡Ay! Qué duro este pairing, la verdad. Necesitamos rápidas, Complete Weapon. Vale, con casi todo de Fire me la voy a quedar. Y luego jugaremos el Quick Rose. Vale, él juega a Tomb Raider. Él sigue con sus manos fantásticas. Hemos de luchar aquí que no veas. Bajamos tierra. Me parece que va a quedar abierto. No podemos jugar Crisalida en el siguiente turno. Vale, vamos a... Arriesgándonos a que tenga el rally. Vamos a jugar esto aquí. Y le vamos a dar turno.
Hemos de aguantar los primeros turnos. Luego ya nos recomponemos. Ojalá no tenga rally con bicho, pero yo creo que no. Vale, percusionista y percusionista. Dentro de lo malo no es tan malo. Podemos jugar Crisalida. Sí que tendrá que ser Galvan y Clash, todo este rollo. Venga, que tenemos para ganar vida. Vamos a jugar Crisalida. Tal como podamos. Venga, ya. Panic. Chai Lightning a nosotros. Nos deja 11, ¿vale? Timbol a nosotros. Nos deja 8, ¿vale? Vale. Vamos a jugar. ¿Llevo el Thief? No, llevo el Thief, no. Y tenemos otro más, así que vamos a intentar a ver si podemos aguantar con esto. Vamos a ganar 3 de vida y vamos a 11. Me da miedo porque tiene 3 cartas en la mano. Y ahora no sé qué pasa con la conexión. Bueno, pues rally, los de ayer, sin rencor. Jugaremos la cuarta ronda para hacer 4-0 o hacer Mano Ribeiro 13. Le vamos a desear buena suerte y vamos a empezar nosotros. Hemos empezado hasta. Nos da esto. Vale. Nos la podemos quedar. Necesitaremos robar algo intermedio para poder jugar nuestros bichos. Pero por lo pronto podemos jugar el bicho de Jewel Thief en segundo turno. Y no está nada mal. Vamos a ver qué juega él. Ay, necesitaremos unos cuantos manás. Un mana más. Podremos jugar el Thunderhead en el tercer turno. Ahí juega Yuka. No sabemos muy bien todavía qué es lo que tiene. Vale, un Will Grows nos sirve. Y jugamos el Jewel Thief. Espero que no juguemos, no puede ser que sea Orzo o Jackdaw Madness. Vamos a ver, Dios. Y le vamos a petar una tierra a Jagged Barrens, ¿vale? Vamos a ver si tiene mucha tierra o un poquito justito. Al menos le ralentizamos también. Vamos a ver. Se descarta y va a jugar el Kitchen Imp por la retro. Con la de Madness, perdón. ¿Vale? Lo juega. Aquí el suplex nos va a ir bien. Jagged Barrens, vamos a 14. Pega, vamos a 12. ¿Vale? Tierra, la jugamos. Más que más. No hace nada más. ¿Vale? Probamos carta. Vamos a jugar el Boarding Party. Si tiene rayos se lo tiene que gastar ahí. A ver qué nos da la cascada. Y nos da una crisalidad. ¿Vale? El problema es que estamos a 10. Vale, sí. Hemos ganado la primera partida. Entran estas de ganar vida. Entran estos que son de ganar vida también.
Quitamos los Avenging Hunter. Los Party. Y... ¿qué más? La Relic. A ver, vamos a pensar un momento si vale la pena o no vale la pena. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué podemos hacer en la segunda partida. Allá. Vale. Porque no tenemos maná. Y esta sí que nos sirve. Quitaremos el Altisaur. Él ha hecho Morgana 6. Vamos a ver cómo sale. Con Jagged Barrens. Nosotros hacemos bosque. Le damos turno. Vamos a atacar sus tierras. A ver si lo podemos estancar. 18. Vale. Necesitamos una tierra más. A ver si la robamos. Nos echa un rayo. Vale. Venga, esta tierra. Venga. Una tierra. No. Bueno, podemos intentar estancarlo a él también. A ver, le quitamos el rojo. Vale. No tiene maná. Y nosotros tampoco. A ver quién es el que roba primero la tierra. Roba él. Vampire Keys. Tierra. No. Carta y roba. Skeleton Kitchen. Necesitamos sí o sí una tierra. Sí o sí una tierra. Venga, a ver si la robamos. Se le está robando todas las tierras juntas. Y nosotros de mientras nos vemos forzados a jugar esto de esta manera. Vemos que no tenga un rayo y lo podemos mantener ahí en la mesa. Mala suerte en este final. Y la acción. Un mana rojo. Podríamos jugar las crisálidas. También nos poníamos bastante bien. Él tiene 5 cartas en mano y 3 tierras en la mesa. Piensa. Pega. Vamos a bloquear. ¿Vale? Hemos robado 11 cartas, 2 tierras. Vamos a ver. Está haciendo algo. 2 tierras. Montaña y pantano. Vale. Se descarta del Arms of the Bane. Lo juega. Y le da más 2 más. Nos manda al nuestro. Roba más tierras. Y esto llega ya muy tarde. Llega muy tarde. Y nada, me parece que ya estamos fritos. Mala suerte que hemos tenido de no haber robado antes esta tierra o el Willgrowth un poquito antes. Si hubiéramos podido jugar en Mowgli y ya de todo ya empezábamos a arrancar y ya la cosa se ponía muy cuesta abajo. Pero no ha sido así. Vale, un Earth. Vale. Y dejaste de unido también, ¿eh? Nos está pegando aquí bastante fuerte. Nos vamos a 7, vamos a 1. ¿Fallo? No. Vale. Exilia el bicho. Y rayo. Venga.
1-1. Vale. Tenemos un Blink Weapon más. Un Blink Weapon. Tenemos un suplex. Y otro suplex. Y lo probaremos así, a ver qué tal. Bueno, pues a ver si tenemos un poquito más de fortuna y podemos arrancar el deck y encontrar nuestros bichos que ganan vida. No es una gran mano, pero no la podemos quedar. Es bastante lenta. Pero tenemos tierras. Por lo tanto, no fludearnos ahora. A ver si tenemos suerte. Ellos juegan Extract to Confession. A ver cómo arranca. Nada, no hace nada. Vale, este bicho es muy bueno. Nos quedamos así. A ver qué hace. Rojo. Faceless Looting. El dibujo feo. Parece muy feo este dibujo. A ver, para el artista no será feo, pero en comparación con el otro no hay color. Vale. Ataca con el Kitchening. Vamos a ver. Vamos a robar. Robamos un Herbolel. Le vamos a quitar el rojo. Esto pasa siempre igual. Le quitas un color y te juegan el otro, pero bueno. Yo creo que el rojo se lo tenemos que quitar. A ver si lo estancamos. Ataca con el Kitchen Imp. Y no tiene tierra. Vale. Esto es bueno para nosotros. Vamos a jugar un Arbor Elf. Y vamos a jugar el suplex al Kitchen Imp. La verdad que arriesga bastante tirándose una mano con una tierra. Con 2 tierras, me refiero. Si no nos mata el Arbor Elf, podemos jugar el turno siguiente el Thunderhead. Prueba tierra, no tiene tierra. Esto es muy buena noticia para nosotros. Pero sí, juega esto. Oh. Qué lástima. A ver si robamos tierra. No robamos tierra, pero le vamos a petar la suya. Y nos vamos a buscar tierra nosotros. Esto ha sido un buen robo, la verdad. Turno siguiente. Thunderhead. For the win. Y tenemos otro. Se pone bastante cuesta abajo esta partida. Le damos turno. Vamos a ver si no se roba tierra. Nos ha robado tierra. Vamos a pegar. A 16. Y
vamos a jugar el otro Thunderhead. Nos guardamos los Ents por si nos vamos un maná. Y ganamos. Muy bien, pues hemos hecho 4-0. Y hemos quedado... Tal vez hemos quedado primero, no sé. Depende de lo que haya hecho el rival. Llegamos segundos en el suizo. Así que un éxito, la verdad, un éxito a la baraja. Ha ido fluida, hemos tenido suerte, pero bien, bien. Bueno, pues hemos llegado al final del torneo. Se nos ha dado muy bien. Hemos tenido bastante fortuna también, pero bueno, la fortuna también es importante en el Magic. Los pairings nos han favorecido, yo también creo. Contra Ferris, por ejemplo, era un buen pairing. Pero bueno, hemos tenido también a otros pairings que no eran tan sencillos y que los hemos superado. Así que, bueno, estoy contento al final sí que hemos quedado primeros. Y bueno, os animo realmente a probar la baraja. Yo no tocaría demasiado lo que hay ahora, porque me parece que funciona. Este nuevo bicho, la verdad que me ha gustado bastante. Creo que puede ser un nuevo añadido a la baraja. No sé si se quedará, pero bueno, es un bicho interesante por lo menos para darle una oportunidad y testear con él. Es un bicho diferente, no se espera y te puede ayudar también contra el pairings, pues eso, como cuando tienes que bloquear voladores y te va ayudando y bueno. Aparte es un bicho grande, que es un 4-5 y tiene la habilidad esta que no está nada mal de poder descartar una carta por turno, en tu turno, claro. Una carta en tu turno y robar carta, que eso también creo que es una cosa que le faltaba a Gruul Ponza. Esta baraja no lleva los Maloven Rumbler, que a veces se llevan otras versiones, pero es que creo que después de testear mucho con la Gruul Ponza, la gente se ha dado cuenta, bueno, Gruul Ram también, se ha dado cuenta de que con el Malevolent Rumble muchas veces te quitaban muchos bichos y no es lo que buscamos. Buscamos que nuestros bichos entren en mesa y hagan daño. No queremos perderlos en el cementerio porque ya no los podemos recuperar. Bueno, es una opción a tener en cuenta al menos. Pues bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal y darle like. Y nos vemos en la siguiente entrega del Pauper, o de Premodel, o del formato que toquemos. Espero que os haya gustado. Nada, pues nos vemos. Un saludo y que vaya muy bien. Chao.